Se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Amén, Padre, pues ahí oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de meditar tu palabra, de buscar en ella, Padre, el mensaje que tú tienes para nosotros, y por la fe encontrar ese mensaje, Señor, el cual produce vida, Señor. Y queremos que sea útil en nuestras vidas, Señor, para que podamos, Padre, ser aquellos, los verdaderos, los discípulos, aquellos, Señor, de ser uno contigo, Padre Santo, aquellos, Padre, que pueden caminar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, a pesar de toda la carga, Señor, y todo lo que este mundo puede producir contra nosotros. Abre nuestros oídos para recibir, Señor, tu voz. Y, Padre, por la fe es a la sombra del Omnipotente donde nos ubicamos. Ahí en lo secreto, ahí en lo oculto, en lo oscuro, Señor, donde el enemigo no puede robar, Padre, la palabra, ni puede contaminarla, sino ahí en lo secreto podemos nosotros ser perfeccionados por ti. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con un aspecto de reflexión y de meditación. Hay prédicas o palabras donde uno dice, hoy va a ser una así de que todo el mundo salga emocionado, todo el mundo salga así, somos guerreros y vamos a ir a conquistar el mundo. Pero usualmente debe producir la palabra de Dios en nosotros el que podamos meditar y reflexionar e identificarnos nosotros en la parábola, para que al identificarnos y encontrarnos ahí, la salida sea provista también. Amén. Entonces, para ninguno aquí, todos, para ninguno es primera vez que estamos escuchando la palabra, ni primera vez que escuchamos el Evangelio. Ya llevamos un buen recorrido y creo que la mayoría hemos sido cristianos, y como decimos, desde siempre. Desde niños se nos inculcaba orar, se nos inculcaba buscar al Señor, se nos inculcaba a portarnos bien, se nos inculcaba a decir, hagan lo bueno, no hagan lo malo, y ya los principios se hacían manifiestos en nuestra vida. Pero muchos hemos caído en la situación que la parábola aquí está describiendo. Y dice entonces el 43, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada. Está hablando de una condición la cual nosotros debemos analizar para encontrar nuestro lugar ahí. Y lo hemos venido enseñando con regularidad, y lo hablaba en el discipulado de este viernes, que en la parábola la mujer representa a la iglesia. Entonces primero lo vamos a tomar como la iglesia, y luego la siguiente medida, que somos nosotros mismos. Entonces dice, pero una iglesia que padecía flujo de sangre. Y dice todavía, desde hacía 12 años. Y está haciendo un recuento del pasado, un recuento desde dónde viene esta iglesia.
Y en el valor bíblico nosotros tenemos muy claro que el número 12 representa ¿qué? El discipulado o el discípulo. Pero Jesucristo, cuando habla acerca de la roca, acerca de los discípulos y acerca de los verdaderos, Él dice, están mis discípulos, y otros que son discípulos de otros movimientos, de otras creencias o de sí mismos. Entonces esta es una iglesia que ha estado siempre en camino de discipulado, que ha estado siempre en camino de querer agradar a Dios, que ha estado siempre en camino de hacer lo bueno, que ha estado siempre en camino de hacer lo correcto, según su propia manera de ser. Pero lo que dice aquí es que ese discipulado en el cual ha estado esta iglesia, lo que le produce es que muerte, lo que produce es que enfermedad, y produce que el plan de Dios no se pueda completar aquí. Porque si lo vemos ya en el aspecto natural, el que una mujer padezca por tanto tiempo flujo de sangre, como dice aquí, eso le impide que procrear. Y nosotros somos llamados como iglesia a dar a luz a los hijos, a los discípulos, a los verdaderos. Y la iglesia tiene que ser un lugar en el cual nosotros nos visualizamos en este edificio, por decirlo así. Este edificio debe ser un vientre, en el cual aquí adentro se están dando a luz los varones y las varonas, los entendidos, los discípulos, aquellos los que van a caminar conforme al plan de Dios, y los que despiertan entendidos de su asignación para hacer la voluntad del Padre. Pero una iglesia que por mucho tiempo, a causa de un discipulado de entretenimiento, un discipulado apartado de la verdad de Dios, en lugar de producir el hijo varón, de producir a la hija varona, lo que está haciendo es que cerrado, lo que está haciendo es tiene impedimento para producir hijos. Y entonces, a nosotros en el tema reflexivo que les quería decir es, desde niños nos han dicho que tenemos que orar, y desde siempre nos han dicho que hay que buscar a Dios, y no hagan lo malo porque les va a caer un rayo en el otro. Y uno hasta son de broma dice, voy a tratar porque cuando le caiga el rayo a este, no voy a estar lejos de donde a él le va a pegar y donde le va a caer. Y empezamos a tomar muchas palabras que la Biblia las define como vanas, como verdaderas, para discipular nuestras vidas. Y cuando Jesucristo aparece en el plano, vamos a decir así, terrenal, la iglesia tenía discipulado, la iglesia tenía enseñanza. Se daban clases, por decirlo así, había escuela dominical, pero era un discipulado el cual no podía contener el flujo de sangre de la iglesia. No podía la iglesia despertar para producir a los hijos. No podía la iglesia ser transformada para alcanzar el objetivo y alcanzar el propósito del llamamiento santo que Jesucristo dio, o el llamamiento que el Padre da, de que podamos ser uno, que seamos discípulos y que recuperemos la imagen y la semejanza. Y entonces cuando vemos aquí el valor de la iglesia, cuando en la misma parábola Jesucristo va a compartir con un grupo de personas, y luego viene la crítica y le dice, pero tú, ¿por qué estás con los pecadores? Tú tienes que estar con nosotros los de la iglesia, que vamos a hacer una tucía preciosa y un trono bonito para que tú estés acá. Y Jesús sabiamente responde y dice, es que los sanos no tienen necesidad de médicos, pero los enfermos sí. Y ahí mismo hace Jesús la reflexión que los enfermos en la parábola son los pecadores. Y los pecadores, nosotros tenemos la mala costumbre por un entorno social de acusar al pecador, de condenarlo y de tratarlo con desprecio. Cuando muchas veces el pecado no es solo aquellas cosas que nosotros vemos como borracheras, digamos, o como vicios, sino que hemos venido aprendiendo que pecado es también son aquellas cosas que hacemos que están lejos de la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos empezamos a ocupar de nuestra propia palabra y nos alejamos de la palabra del Señor, eso es pecado. Pero muchos no nos damos cuenta de eso hasta que venga el despertar espiritual. Muchos no nos damos cuenta de las cosas que hablamos, que son de las palabras vanas, que incurren en pecado por la costumbre de que las hemos venido diciendo siempre.
Entonces esta iglesia, cuando lo vemos aquí donde dice, entonces es una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Estaba en un discipulado. Esta no era una iglesia, por decir así, descarriada, sino que estaba, según ella, ocupándose de lo que tenía que ocuparse. Pero cuando en esta escena se identifica, está enferma, es pecadora. ¿Se acuerdan cuando hablábamos hace un mes de la lepra? Tiene lepra. Y esto se produce por causa de que aún no ha encontrado lo verdadero, aún no le ha sido revelado lo que le va a producir sanidad, porque dice que a pesar de estar en esos 12 años, del flujo que tenía por 12 años, que buscó médicos y buscó quién podía sanarle y buscó quién podía restaurar su vida. Entonces, así como va la parábola, muchos de nosotros en la iglesia decimos: yo quiero más de Dios, voy a buscar un profeta. Salimos a buscar profetas, a ver que me diga algo bonito. Y voy a buscar a fulanito para que ore por mí, para ver qué me dice. Y es porque muy en el fondo tenemos la necesidad nosotros de acercarnos a Dios. Y nuestro espíritu nos dice que es necesario que busquemos al Señor, y reaccionamos en ese llamado y empezamos a ir de lugar en lugar, como dice aquí la parábola, como que fuera un consultorio médico, buscando dónde podemos ser sanados. Porque esta iglesia es una iglesia que no puede producir fruto, porque tiene flujo. Y cuando recordemos en el principio, en el Génesis, cuando el hombre ha sido creado y ha sido puesto en el huerto, la instrucción del Padre es fructificar y sojuzgar la tierra. Y cuando entonces vemos el concepto es, la iglesia, para que pueda dar fruto, debe ser un lugar sano, o debe ser un lugar entendido, debe ser un lugar que tenga la capacidad de compartir ese fruto, de producir el fruto, de compartir la semilla, y que otros empiecen a participar también de ese entendimiento y de esa libertad. Pero cuando da la palabra al Señor y dice, le dice al hombre y a la mujer, deben fructificar y deben sojuzgar la tierra. Y cuando buscamos el concepto de qué significa sojuzgar, ¿alguien sabe qué significa sojuzgar? Sojuzgar. No es cojuzgar. Cojuzgar es cuando juzgamos juntos. Sojuzgar es dominar. Pero entendámoslo con sabiduría. No está diciendo, bueno, ustedes son una raza superior y domínenlos a todos y conquisten la tierra, les voy a dar un ejército, les voy a dar armas y así van a ganar. Y cuando el pensamiento del hombre natural cae en ese tono, el pueblo de Israel estaba esperando un libertador que sojuzgara la tierra. Pero estaban esperando entonces a aquel que iba a venir a dominar la tierra, a imponer su reino y deshacerse, por decirlo así, de los romanos y deshacerse del movimiento político de ese momento para ellos poder tomar el control. Pero cuando en la palabra el Padre se refiere a que debemos de fructificar y dominar la tierra, no está hablando de un dominio de hagámonos más fuertes y obliguemos a los otros, sino está hablando que la expansión del reino de los cielos, que el compartir la palabra de Dios, que se vaya multiplicando, que los discípulos vayan apareciendo para que esta palabra viva y la palabra eterna del Padre vaya siendo, por decirlo, como decimos a veces, el lenguaje dominante. Entonces, que esta palabra vaya siendo la palabra que esté en el corazón de las personas y domine sobre las acciones de las personas y domine sobre los pensamientos de las personas, y que esta palabra, cuando entendamos el valor, esta palabra pueda despertar y producir un dominio sobre nuestros sentimientos, y producir un dominio sobre nuestros temores, y producir un dominio sobre nuestras culpas, para que siempre sea la palabra de Dios la que pueda surgir y pueda prevalecer y estar por encima en nosotros, para que ésta dirija nuestra forma de ser y vivir. Pero una iglesia que ha estado en un discipulado, que no ha podido producirle salud, que no ha podido producir restauración, que no ha podido producir sanidad,
esta será una iglesia cuyo objetivo seguirá siendo, en lugar de cumplir el plan de Dios, buscar dónde puede ser sanada. Y yo voy a decir algo así aquí entre nos, ya que solo están con nosotros. Apaguemos las cámaras. Tú que me estás viendo. Cuando alguno de nosotros, hizo un ejemplo, padece alguna enfermedad, vamos a ir al médico. Vamos a dar confianza que el médico va a decir: usted tiene esto, tómese esto 2 veces al día, por tantos días, y será sanado. Todavía eso me ojalá me demuestra médica. Ahora. Pero si la enfermedad continúa, voy a buscar a un especialista. Fui con el que yo voy siempre, voy con uno que tiene un conocimiento académico mayor, porque va a profundizar en lo que yo tengo. Y vamos con él y se repite el ejercicio. Pero si no vemos el resultado de la salud como esperamos, en lo natural empezamos a debilitarnos y empezamos a abrirnos a recibir otro tipo de tratamientos y otro tipo de cosas que en un tiempo normal nunca hubiéramos dicho que sí. Porque empieza a venir la aflicción de lo que estamos padeciendo. Entonces aparece alguien: mire, váyase a la medianoche a no sé dónde, diga estas 3 palabras y el Señor lo va a sanar. Así, mire, pasa para atrás. Y empezamos a estar abiertos a escuchar ese tipo de cosas. Y uno dice: son mentiras. Pero a los 3 días, ¿qué pierdo lo va a hacer? Es que mira, anda con no sé quién. Él te va a dar, y ese ejemplo, ¿verdad? No estoy acusando a nadie, no sé nada de nada. Anda donde no sé quién, te va a dar una bebida, te va a hacer un par de oraciones y llevarle 2 conejos. Estoy exagerando, pero lo que quiero decir es que mientras la aflicción va avanzando y vemos que la situación no cambia, nosotros nos abrimos a otro tipo de cosas por causa de esa misma aflicción. Y estamos dispuestos a aceptar cosas o hacer cosas que nunca habíamos hecho por causa de la necesidad de la salud, de la restauración. Y esto se debe a precisamente el deseo de todos estar bien. Queremos estar sanos. Yo lo que quiero es sanar rápido de esto. Y entonces, insisto, nos abrimos conforme la necesidad se va haciendo continua y va pasando los días a escuchar otras cosas, otros consejos y ver qué cosas diferentes se pueden hacer. Yo tenía 15 años tal vez, y mi casa en el lugar donde yo nací estaba frente a la terminal. Entonces todos eran negocios, mi casa sobre mi casa, pero a la par había una venta de muebles, de todo tipo de muebles, y el muchacho que atendía ahí era cristiano. Entonces a veces salíamos y hablábamos cosas de la iglesia, cuando él estaba desocupado y cuando yo estaba en el paro de la puerta. Pues un día entra corriendo este muchacho llamando a mi mamá, que era urgente que oráramos por unas personas. Y cuando le decimos qué pasa, es que llegaron unos cristianos con él y le dijeron: mira, ¿usted no gusta la iglesia? Sí. Es que fíjese que hace días nuestro bebé está enfermo y no se cura, pero ahorita en la terminal nos acaban de decir que lo tenemos que meter en una gaveta de pino nuevo para que se le quite. ¿Y será que usted nos alquila una gaveta de ese mueble, no los muebles que tiene? Él le dice: no. Y empieza a decir: no, porque somos cristianos, el Señor puede restaurar eso. No, pero mire, yo le pago a usted. Y se le empieza a poner la cosa difícil a él porque no quiere acceder a prestar una gaveta de pino para meterlo. Pero dice uno a veces: pero en cabeza de quién cabe que va a suceder eso. Sí, eso lo digo yo que estoy sano y que estoy en mi juicio normal. Quiero ver a tener un hijo enfermo, alguien enfermo. E insisto, ahí empieza uno a ceder a escuchar otras cosas por causa de la aflicción. Entonces cuando mi amigo fue a llamar a mi mamá, salimos todos para decir: no, eso sí salimos todos, ¿sí? Y no metimos a la calle. Y oramos por la señora y se hizo todo lo que se pudo. Pero era: mire señora, esto no es así, eso así no va a funcionar. Oremos por el varoncito, oremos por el bebé, llévenlo al médico.
Pero, ¿cómo la mentalidad de nosotros puede ser transformada por causa de la aflicción que puede haber en nuestro corazón? Por eso la palabra de Dios tiene que ser clave en nosotros, porque la palabra tiene que producir vida. Y yo lo digo cada vez que puedo, para que cuando la necesitemos, tomemos nosotros uso de ella y sea ella la que nos dirija. Porque a todos nos viene el momento de la aflicción. A todos nos viene el momento de la duda. Miren, años de ser cristianos y nos viene el momento de, ¿y si me meto a la gaveta de pinos? A todos nos viene ese momento. Ya se imaginarán la gaveta de lo que a ustedes. Sí, dicen todos riéndose. Entonces hay una iglesia que por 12 años está afligida, ha probado de todo, está desesperada, y el lugar, y los 12 años representan, y el lugar donde ha estado ese discipulado no le ha rendido ningún fruto, porque obviamente ese discipulado no era del Espíritu, no producía en ella libertad, no producía liberación. Y me lo han escuchado mucho. El congregarnos aquí y recibir la palabra de Dios tiene que producir libertad en nosotros. Libertad de pensamiento, ya no estar cautivo al pensamiento de este mundo. Libertad emocional, ya no estar cautivos ni atados, miren esto qué bonito, por nuestras emociones. Ustedes saben que muchas veces nuestras emociones nos tienen secuestrados. Nuestros temores nos tienen secuestrados. Y ha sido 12 años y tanto tiempo que nos tienen así, que amamos nuestros temores. Nos pasa el síndrome de Estocolmo. No puedo vivir sin mis temores. No puedo vivir sin mis aflicciones, porque estas ya produjeron en mí una enseñanza, un discipulado que representa los 12 años y están ahora formando y dirigiendo mi manera de ser. Estos dirigen ahora mi pensamiento y por eso estamos abiertos a lo que sea. Entonces cuando dice aquí, y había gastado en médicos todo cuanto tenía. ¿Por qué lo gastó todo? Porque estaba dispuesta a lo que sea para ser sano. Cuando hemos estado tanto tiempo dando lugar a lo sentimental, a lo emocional, a esa formación que por años se ha hecho en nuestras vidas, que está lejos de la palabra de Dios, por eso es que el hombre incurre en actos, incurre en pensamientos y en decisiones que normalmente nunca los hubiera tomado. Pero voy a insistir. No es lo mismo decirlo en una palabra, estando sano, contento y feliz, estando en medio de la aflicción. Por eso cuando a veces viene alguien afligido y dice, mire pastor, tengo un problema, me sacaron de mi trabajo. Ay, pues, yo como si tengo, yo estoy feliz. No te preocupes, hombre, el Señor cielo me puede pagar. Pues a mí es bien fácil decirlo. No voy a regresar a mi casa y voy a comer. Pero lo que me lo está diciendo, la aflicción que está padeciendo, el temor que está padeciendo esa persona. Lo que debemos hacer es fortalecer la palabra de Dios en esa persona, en lugar de decir una palabra vana como una puerta se cierra y se abre y botar. Porque cuando el Señor habla de las puertas, esto es poderoso. Cuando el Señor dice, a ver, todo el mundo habla de las puertas, yo no puedo hablar de las puertas. Hay dos, una es grande y una es pequeña. En la grande se pierden, en la pequeña se salvan, y la pequeña soy yo y está escondida. Ahí está el secreto. Pero nosotros utilizamos esas palabras vanas, ¿y saben para qué? No para ayudar al otro, solo ya salimos nosotros de la pregunta que nos estaban haciendo, ya cumplí. No te preocupes, yo voy a orar por vos, no te preocupes, voy a orar por vos. ¿Qué oramos? Por eso les decía que he aprendido que cuando alguien en la iglesia nos pide oración y cae en el chat de la iglesia, cuando lo leo en ese ratito, si no se va a ir. ¿Cómo tiene que ser una hora de oración? Tiene que ser una oración donde lo hagamos por la fe, convencidos en lo que creemos. Entonces esta iglesia se ha gastado todo lo que tenía, porque si algo sabe es que necesita ser sano. Si algo sabe es que está enferma, y si algo sabe es que no está cumpliendo su propósito de procrear, de dar a luz a los hijos, varones y varonas, a aquellos que deben cumplir el plan de Dios. Pero entonces, si el valor de la mujer bíblicamente en la iglesia, también somos nosotros.
¿Cuántos de nosotros hace mucho no producimos el fruto? Por causa del flujo. Y buscamos quién me predique, quién me ore, quién me cante, quién me visite, para yo dejar de ser infructuoso y poder ser sano y poder sentir valor hacia mí de cumplir lo que debo hacer. Y entonces, porque el llamado de nosotros es fructificar y sojuzgar y multiplicarnos. Pero muchas veces en nosotros, por causa de estar guardando una palabra, de estar guardando un pensamiento, de estar guardando teorías en nosotros, que lo que terminan produciendo es más aflicción, separación de Dios y estar en una condición de derrota. Y nosotros somos esa mujer que por años ha padecido de una mala palabra que recibió, de una mala enseñanza que ha tenido, de palabras malas que le acompañan. Y lamentablemente estamos dispuestos a escuchar más cosas que no son, que no van a producir nada en nosotros. Les voy a poner un ejemplo y les voy a poner, miren, ese ejemplo, pero pues les tengo que decir. En el tiempo, Eclesiastés dice: hay tiempo para todo. De ahí sacamos lo de las bodas. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Dice: no hay nada escondido bajo el cielo. Hay tiempo para vivir, tiempo para morir. Hay tiempo para de alegría y de tristeza. Hay tiempo de riqueza y hay tiempo de pobreza. Y que si estás sabiamente el Padre nos está diciendo, si todo eso va a venir. Entonces, si ahorita estoy yo en un tiempo, lo voy a decir así, de riqueza, ¿qué va a venir después? Tiempo de pobreza. Y el Señor no lo decía con Egipto. Y le da la revelación a José: agarré 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas gordas. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Y mire, no, hablemos de lo espiritual. Pero no estamos hablando de mujer carcinero. Sin embargo, yo ya pasé el tiempo de pobreza bien pasado. Así lo pasamos bien pasado. Bien afligidos. Y todos hemos pasado por ahí. Pero a lo que la Biblia se refiere es que a pesar de esos tiempos en los que podamos estar pasando, nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor. Y nuestra intención debe ser seguir buscando al Señor, porque esos lapsos que podemos hablar ahorita de pobreza o de riqueza son pasajeros. Por eso es que hablamos aquí que cuando alguien desee tener una vida material cómoda o más cómoda, que trabaje o que estudie, que académicamente se prepare y que pueda invertir y que pueda mantener una vida pues como desee tenerla. Pero eso no debe sustituir nunca el ser hacedores de la voluntad del Padre. Entonces nosotros, pasando en esas épocas muy críticas económicamente, es cuando dice uno, lo que se acaba de decir, viene esa apertura para hacer cosas que antes nunca estábamos dispuestos a hacer. Entonces, en un momento económicamente muy crítico para nosotros, escucho yo y dice: si usted me deposita 300 quetzales por 3 meses, el Señor le va a devolver un chorro de cosas. Usted me lo dice hoy, que tengo trabajo, que no es algo que no quise, que sí había de saber. Hoy que puedo aquí compartir con ustedes, que ese momento de aflicción en lo emocional para mí ya no está, y que aprendí la lección, y emocionalmente yo no vuelvo a quedar ahí porque lo aprendí, aunque pueda tener escasez. Usted me lo dice hoy, yo no lo voy a hacer. Pero en ese momento sí estuve dispuesto a hacerlo. No tenía dinero, no tenía nada. Había como 325 pesos por 3 meses a un canal de televisión. ¿Qué pasó después de esos 3 meses? Era 3 meses más pobre. Me faltaban 900 pesos. Entonces estaba yo dispuesto. Y le puse el dinero al canal para que Dios me sacara de ese estado económico en el que estaba. ¿Y qué pasó? No me sacó de ahí. Y esos 900 pesos nos hubieran servido un montón para otra cosa con mi esposa y mi familia. Pero vuelvo a insistir, por causa del momento que estaba pasando, yo estaba dispuesto a escuchar eso. Y lo creí.
mis hermanos, si ustedes quieren ayudar a la difusión mediática del Evangelio, háganlo como ayuda que el Señor nos puso en su corazón para que se siga divulgando el mensaje, pero no lo hagan como un trueque, donde yo voy a dar eso para que Dios me devuelva el triple o 4 veces, porque así no funciona. Y eso nos pone a nosotros en la condición de esta mujer que tiene el flujo y que está buscando a todos los médicos y está dispuesta a escuchar todo por causa de lo que está sufriendo. Y voy a insistir, y esa mujer es la iglesia y esa mujer somos nosotros. Amén, espero darme a entender. Amén. Pero, voy a pasar al siguiente versículo, llega el momento de la verdad. Porque se da cuenta que hay una multitud y ahí va Jesucristo. Y ella lo identifica. Ella lo ve y tiene que despertar, como pasa en el hijo pródigo, volvió en sí y dice, ya sé lo que tengo que hacer. Y mire cómo se lo voy a decir. Y lo que ella tenía que hacer no incluía dinero, no incluía filosofías, no incluía escuelas, no incluía todo lo que usted quiera poner. ¿Sabe qué incluía cuando ella ve a Jesucristo y viene ese volver en sí, ese despertar? Incluía una acción: levantarse y moverse. Y muchas veces lo que necesitamos en nuestra vida, mis hermanos, es levantarnos y movernos. Por eso lo dice Proverbios 6, y este mensaje esta parábola es preciosa. Dice, ve a la hormiga, perezoso. Pero no está diciendo ver, ¿no? Siempre se lo he dicho, no está diciendo ver, mirar. Está diciendo, levántate y ve dónde está la hormiga. Porque ahí está la disciplina. Porque ellas siempre tienen alimento. Porque ellas siempre están buscando. Porque ellas siempre trabajan en equipo. Porque ellas siempre están unidas. Y la hormiga representa la congregación, la hormiga representa a los discípulos, la hormiga representa la palabra, la hormiga representa la verdad. Pero está diciendo, todo aquel que quiere estar en una condición de aquí que me vengan a traer, que las hormigas hagan un camino por este lado y me pasen por donde yo estoy. No, toda acción tiene que ser levántate y muévete. Por eso que la palabra de Jesucristo es, todos estamos en ruinas como templos caídos, y Él viene a levantarnos y a rectificar nuestros pies y levantarnos en nuestro espíritu, y que podamos tener ese despertar para dirigirnos hacia el lugar que nos tenemos que ir. Y lo que menos quiere la iglesia en este tiempo es ser una iglesia de acción. Decimos, por ejemplo, hoy es reunión de oración, ¿y cuántos llegan? 2. ¿Quién se levanta y va? Y no lo hacemos porque justificaciones hay muchas. Y si alguien me dice, estoy trabajando, no te preocupes, estás trabajando, no te preocupes por eso. Pero el tema es que no tenemos la mínima intención de movernos. No tenemos la intención de la acción. Y cuando viene el despertar, por ejemplo, el hijo pródigo, él dice, bueno, ya lo he entendido, lo que tengo que hacer es levantarme, irme a casa y decirle a mi padre, perdóname mi pecado. Y se levantó e hizo eso en consecuencia. Y muchas veces decimos, mi vida tiene que cambiar y lo que tengo que hacer es buscar a Dios. Sí, bueno, por lo menos ya tengo pensamiento. ¿Y quién se levanta y busca a Dios? Y tenemos una palabra en nuestra boca que la decimos todos a cada rato y la decimos de manera vana, primero Dios. Mis hermanos, nos vemos el siguiente domingo, primero Dios. ¿Y por qué decimos primero Dios? Si lo dejamos de último. Porque primero Dios es, así es, escucharé su palabra, le voy a buscar, la verdad él debe estar en mí, yo te voy a ver, primero voy a hacer la búsqueda de Dios, voy a seguir siendo aquel que esté buscando al Señor, y luego tendremos la oportunidad para compartir. Pero ¿para qué decimos primero Dios? Alguien me decía, yo voy a encontrar trabajo primero Dios. Sí, entonces primero Dios es, sigue con los valores, sigue con la honra, sigue meditando la palabra, pero levántate y salí a pelear. Entonces cuando viene a despertar en la mujer, dice, lo que tengo que hacer es levantarme e ir donde está Jesucristo, entre la multitud, y tengo que tocar el borde de su manto. Y eso es lo que nos dice la palabra, es que estoy acelerando. ¿Por qué tocar el borde del manto? Porque nosotros en nuestra religiosidad hubiéramos llegado y dicho, Señor, disculpa, ¿puede orar por mí? Párense todos, espérense, necesito que Él ore por mí, que me profetice, que me diga algo. Y este es un ejemplo bien importante y poderoso de religiosidad. Porque aunque muchos acompañaban a Jesús,
y muchos estaban con él, y parecía como hoy andaba en campaña y un montón de gente con él. La verdad de Jesucristo solo la tuvo una persona, esta mujer, y ni necesitó hablarle. Y representan esas multitudes a la iglesia que dicen Dios es primero, Jesús es lo primero, Jesús es lo mejor, pues solo lo llevan de ahí a la par, pero no tienen ninguna comunión con él, ni siquiera le conocen, no saben lo que hace. Y muchos decimos, sí, somos cristianos y somos la iglesia de Jesucristo y somos vencedores y poderosos, y no somos vencedores y no somos poderosos y no somos la iglesia de Jesucristo. Pero esta mujer cuando llega, y es parecido a lo que hablábamos la semana anterior del centurión, no necesita ir y tener la liturgia o tener lo que se acostumbra por medio de nosotros. Se nos dijo, yo tengo que ir y tengo que tocar el borde de su manto. Y eso es suficiente. Pero aquí viene la clave del asunto, levantarse y hacerlo. ¿Y por qué el manto? ¿Por qué de nuevo no le dijo orar por mí? Te voy a dar una ofrendita, pues, y gracias por mí. Porque cuando en el huerto Adán y la mujer pecaron, ¿qué sucede inmediatamente cuando viene ese despertar en ellos? Se vieron desnudos. La desnudez tiene que ver con el pecado. Y cuando el Padre les pone vestimentas, o el manto, o la vestimenta, o la cobertura, representa que estamos cubiertos, por lo tanto ya no hay pecado en nosotros. Cuando ella va y toca el borde del manto, lo que está haciendo es confirmando: lo que necesito es un manto, es la cobertura, es no la figura de él que camina ahí, sino lo que he escuchado que espiritualmente él viene a enseñarnos. Cuando yo me aferre a eso, eso va a producir la sanidad que necesito. Y va y con fe, ¿qué hace? Toca el manto. ¿Y qué sucede? Inmediatamente es sanada. Su pecado se acabó. Pero dice Proverbios: ¿quién subirá al monte de Jehová? Porque estamos aprendiendo en el discipulado. Jesús, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron sus discípulos. ¿Quién subirá al monte? ¿Quién se levantará a tocar el monte? ¿Quién reconocerá su situación y tomará acción sobre esa situación para hacer aquello que en la palabra de Dios nos está siendo revelada, que es lo verdadero? ¿Quién hará lo verdadero? Fíjense que el Evangelio debería ser, lo voy a plantear diferente. El Evangelio es tan accesible que debería ser más, debería estar más como repartido, debería estar más compartido, debería de tener una mayor influencia en todo el mundo. Es tan accesible como doblar las rodillas, orar al Señor, meditar la palabra, recibir la revelación de Él y poder compartirlo. Pero el mundo lo que nos dice es que tenemos que buscar lo que es complicado. Algo tan fácil no puede ser tan bueno. Y siempre nos buscamos la complicada. Voy al ejemplo de esta mujer otra vez. Hay dos médicos. Uno cobra 100 y el otro cobra 1000. ¿Quién es mejor? ¿Y qué decimos todos? Ah, bien, porque cobra más porque es mejor. Pero no lo sabemos. Pero eso viene a causa de la formación o la programación que el mundo nos ha dado. Vemos a una persona normalmente así como nosotros, pantalones con playera, que dice: yo puedo cocinar y yo soy chef a la par. ¿Qué cocina más rico? Es que el chef tiene un uniforme, que dice que la persona pantalón de hombre. Porque nos dejamos ir por lo que vemos. Entonces Jesús está en medio de las multitudes, y esas multitudes van a representar aquellas que el Padre dice, que Jesús dice: no los conozco, pero aquí estamos con Él, tomémonos la foto, y nosotros caminamos con Él y todo el mundo se está perdiendo el recibir lo que verdaderamente el Señor tiene para ellos, por causa de no darse cuenta de su necesidad. Pero esta mujer que sí se da cuenta de su necesidad y que quiere cambiar, está dispuesta a hacerlo, se acerca y toca el manto para en ese momento terminar con su pecado y recibir la sanidad que necesita. Jesucristo reacciona. Ya vamos a seguir leyendo un poquito más. Y dice: alguien me tocó. Entonces los discípulos: ay, profe, y aquí ya no cabemos. No me refiero a eso.
pasado algo diferente. Y la mujer se acerca y le dice, fui yo, y le explica lo que acaba de pasar. Y esto lo voy a explicar yo. Yo me imagino a Jesús, nos vamos a ir al versículo 45, lo voy a leer rápido. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Es poderoso. Entonces cuando la mujer se vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, y esto lo voy a agregar yo. Entonces Jesús se voltea con ella, le da la mejor sonrisa que la mujer no había recibido en su vida, le habla con las mejores palabras y el mejor tono de voz que ella nunca había escuchado en toda su vida, y le presenta la mayor dulzura y la mejor expresión que ella podía necesitar y le dice, hija, tu fe te ha salvado, ven en paz. Lo que produce la salvación en nosotros es la fe. Por la fe venimos a este lugar. Por la fe levantamos nuestras manos, aunque nos digan ridículos, por la fe levantamos las manos. Por la fe salen ustedes de su casa y vienen aquí para que en este lugar tengamos comunión y mayor conocimiento acerca de nuestro Señor y que podamos aquí ser dadores los unos de los otros. Si alguien llega a contaminar o a quitarnos esa fe, se pierde todo. Y en este lugar estamos congregados y reunidos por la fe. ¿A poco quién gana aquí la lotería por venir? ¿A quién le pagan por venir? Pero por la fe sabemos que estamos en este lugar recibiendo aquello que estamos buscando, porque estamos dispuestos no a la religiosidad de acompañar a Jesús y tomar una foto con Él, sino a tocar el manto, sino a buscar lo verdadero. Cada vez que meditamos la palabra estamos tocando el manto. Cada vez que oramos y que intercedemos estamos tocando el manto. Pero cuando dice Jesús, es que me han tocado, pero dice algo que con esto voy a cerrar. Dice, poder ha salido de mí. Y cuando Jesús dice esta declaración, poder ha salido de mí, es esta persona que me tocó, que ha recibido el poder que ha salido de mí, ahora puede hacer lo que antes no podía hacer. Ahora podrá ver lo que antes no podía ver. Ahora entenderá cosas que antes no podía entender. ¿Por qué? Porque ahora tiene el poder. Y por eso después en el libro de Hechos se vuelve a decir, pero recibiréis el poder de orar, el poder de meditar, el poder de dirigir nuestros pasos acá, el poder de ser entendidos, el poder de dar el fruto. Porque ese solo el Padre nos lo puede dar. Y esta mujer, esta iglesia, esta persona que acaba de ser sanada, ahora tiene el poder que antes no tenía. Con esto termino. ¿Qué te impide buscar a Dios? Lo quiero enfocar de esta forma. El cristianismo se define en el que tiene poder y el que no tiene poder, o el que puede y el que no puede. ¿Qué te impide buscar a Dios? Al que nada se le impide, le busca. Y el que no tiene el poder, se justifica. ¿Qué te impide orar, Padre? ¿Qué te impide levantar tus manos? ¿Qué nos impide tener fe? Porque en la búsqueda de la palabra del Señor, en la búsqueda de la verdad de Dios, nosotros debemos recibir el poder de ser útiles, de ser dadores, el poder de buscar, el poder de congregarnos, el poder de amarnos, el poder de soportarnos, el poder de ser uno, el poder de
de creer en la fe, de creer en el Eterno y seguir en este lugar por la convicción de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Que nada nos haga perder ese poder, porque en medio de toda la multitud solo el entendido recibirá poder, el poder de reconocerle como Señor y Salvador, el poder de reconocerle como Salvador, el poder de, a pesar de estar en medio de un mundo lleno de aflicción, de tradición, de ansiedades, poder seguir caminando como victoriosos y poder seguir avanzando en este llamado de discípulos que el Señor nos ha dado. Amén. Gloria al Señor. Seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia y cumplirás tu voluntad, tu voluntad. Quiero ser fruto agradable ante ti y quiero mi vida entregar y por siempre